Solamente un grande puede sacrificarse y servir a los demás. Solamente una persona pequeña se queda sin servir, pero un grande siempre va a estar sirviendo. Grandes en el reino. Vamos a hablar un poco acerca de lo que tiene que ver con todo el servicio a Dios, con nuestro llamado, con nuestro ministerio y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dentro de ese propósito divino que Dios ha planificado desde la eternidad para todos nosotros, está en que le sirvamos. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 dice: ¿qué quiere Jehová el Señor tu Dios de ti? Que le temas, que andes en sus caminos, que le ames y que le sirvas. El servicio no se puede desligar de nuestra actividad como hijos de Dios. El servicio es una de las principales actividades que hay dentro del Evangelio del Reino. Y hubo un día en que los apóstoles empezaron a tener una discusión porque Juan y Jacobo le dijeron al Señor: Señor, permítenos que en tu reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro se siente a su izquierda. Estaban pidiendo posiciones de autoridad, de reconocimiento, de estar por encima de todos los demás. Jesús se da cuenta del tema, habla con ellos, le dice: no, eso ya está asignado, eso no es mío, eso el Padre ya lo tiene preparado para algunas personas. Pero llegaron los otros 10 y se enojaron muchísimo con Jacobo y con Juan por causa de esta petición. ¿Por qué se enojaron? Porque dijeron: ¿por qué te vas a poner por encima de mí? Tenían esos celos y esas contiendas allí para con ellos. Y es cuando entonces nuestro Señor Jesucristo nos aclara una gran diferencia entre lo que opera en el mundo y la forma como podemos ser grandes en el reino, lo que opera en el cielo. Y quiero que me acompañes por favor al libro de Marcos, capítulo 10, verso 42. Marcos, capítulo 10, versículo 42. Capítulo 10 de Marcos, versículo 42. Así que Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, Él apela a lo que ya ellos conocían, a lo que ya ellos sabían. Como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Dile que tienes al lado: entre nosotros no debe ser así. No es a través del abuso, no es a través de la fuerza, no es a través... No. Entre nosotros no podemos buscar la grandeza a través de usar la gente. No podemos buscar la grandeza dentro del reino haciendo abuso de nuestra autoridad o queriendo una posición para poder dominar a las demás personas. Si usted mira el libro de Génesis capítulo 1, se da cuenta que todo lo que Dios ordenó para que el hombre tuviese dominio, no hay otro ser humano allí. Puedes dominar en los peces, en los animales, en las aves, sobre todo lo creado, excepto no existe la posibilidad que yo domine a otro ser humano. Eso se conoce como esclavitud. Y Dios no puso otro ser humano para ser esclavo de otro ser humano. ¿Me estoy explicando? Entonces, nuestro crecimiento y grandeza dentro del reino no puede ser a través del uso y el abuso de la autoridad o de la posición que hemos adquirido. No puede ser así. Y Jesús hace una gran diferencia y dice: en el mundo pasa esto, pero en el reino no es así. Siga leyendo conmigo, por favor. Versículo 43. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Aquí Jesús corrige esta perspectiva y marca la gran diferencia entre lo que es la iglesia y lo que es el sistema. En el sistema se da de otra manera. Ellos establecieron esa forma a través de la fuerza. Lo que Jesús estaba hablando en el contexto en el cual Él vino la primera vez fue en el contexto de los imperios. Los griegos, los persas, los griegos, los romanos. Usted se va a dar cuenta que cuando Jesús está ministrando, Él está bajo la coyuntura del imperio romano. Y Él dice: ellos ejercen este abuso de autoridad. Usan sus posiciones para llegar a ser grandes y dominar las naciones. Entre ustedes no será así, sino que será poniéndose como servidor
de todos. Si tú quieres llegar a ser un grande en el reino, así se llama esta serie, Grandes en el Reino, tienes que aprender a servir. El valor del servicio, lo poderoso que es el servicio para poder tener un estatus diferente dentro del reino. Dígame amén, por favor. Ahora bien, cuando yo miro este tipo de cosas, me doy cuenta que en el reino todo es diferente y que si hay algo en particular que todos nosotros tenemos que tener en cuenta, es que el servicio se da como una consecuencia. El servicio es una respuesta, no es un requisito. No es una coacción, no es un factor motivacional, no es algo almático, es una consecuencia en respuesta al amor que nosotros sentimos por Dios, su reino y el prójimo, o las demás personas que están en medio de nosotros. Nadie puede amar a Dios sin servirlo y nadie puede servir a Dios sin amarlo. Nadie puede poner al servicio de los demás sus dones, talentos, recursos, tiempo, si no ama. Entonces lo que primero tenemos que tener claro es que el amor tiene que ser ese combustible que alimenta la actitud de servicio y la actividad que le podemos ofrecer a nuestros hermanos y al evangelio para poder estar en medio del servicio. ¿Por qué una persona deserta del servicio a Dios, del ministerio? Porque dejó de amar. ¿Por qué una persona deja de servir al Señor? Porque perdió pasión por Él, por su reino y por querer bendecir a las demás personas. Amén. Quiero definirles qué es amor para que usted entienda lo que le estoy diciendo. Amor. El amor es Dios. La Biblia dice que Dios es amor. Pero hay un poeta mexicano que me gustó muchísimo, una definición que sacó dentro de la perspectiva relacional, que dice: amor es el absoluto regocijo por la existencia del otro. Eso es amor. El estar totalmente emocionado porque alguien existe y en presencia de esa persona tú amas todo lo que ocurre. Se te llenan las barrigas de maripositas, tus ojos empiezan a brillar, te sientes agradado, te sientes cómodo, te sientes cómoda. Entonces es el absoluto regocijo por la existencia del otro. Si nosotros lo dirigimos hacia Dios, es el absoluto regocijo de que Dios está, de que Dios existe, porque el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que es galardonador de quienes le buscan. Debo saber eso, debo comprenderlo, que Dios no es una idea, que Dios es una persona que es real, que vemos su actividad y que por lo tanto nos tiene totalmente conquistados y enamorados. Jesús murió por amor. El Padre envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros porque de tal manera nos amó que envió a su Hijo. Toda la actividad del Padre, toda la actividad del Hijo y toda la actividad del Espíritu Santo tiene un solo principio de funcionamiento, se llama el amor. Y nosotros tenemos ese mismo mandamiento, que nos amemos unos a otros. Por lo tanto, si una persona va a servir es porque tiene amor en su corazón, que lo lleva entonces a incomodarse un poquito para que la vida del ser amado sea más fácil. Como yo tengo un absoluto regocijo por la persona amada, estoy dispuesto a incomodarme un poco, a hacer que mi caminar sea un poco más difícil para que el tuyo sea un poco más fácil. Hay un grado de sacrificio. Cuando nosotros creemos que podemos alcanzar la grandeza a través del servicio, es porque entendemos que nosotros nos incomodamos para que el otro esté cómodo, que nosotros nos sacrificamos un poco para que el otro disfrute un poco más. Si lo estamos hablando con Dios, pues obviamente cuando nosotros vamos a servir estamos sacrificando parte de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestra comodidad. Estamos sacrificando algo para que el ser amado, la comunidad de creyentes que amamos, el reino de Dios que amamos, a nuestro Señor que amamos, esté un poco más cómodo y su vida sea un poco más sencilla. Por eso predicamos, por eso evangelizamos, por eso adoramos, por eso tocamos, por eso servimos, por eso nos madrugamos a acomodar sillas, a acomodar temas de producción audiovisual, diferentes cosas. ¿Por qué? No porque aquí se le esté pagando a alguien, sino porque nosotros amamos la iglesia, amamos a Dios y amamos a nuestros hermanos. Amén. Cuando tienes ese principio operativo en tu corazón, no te cuesta servir, porque no será una carga, será un disfrute. Cuando tú amas, puedes servir y no te pesa. Tú puedes preparar un buen cafecito y se lo entregas. Tú puedes tener un detalle y lo entregas
porque amas, no porque te toque hacerlo, no porque te corresponda hacerlo, no porque sea una responsabilidad. El que ama sirviendo con detalles está demostrando que realmente ama. Dígame amén, por favor. Entonces el servicio es una consecuencia del amor que nosotros tenemos hacia Dios. Mira esto. No servimos solamente para ser grandes. Servimos porque lo somos. El servicio demuestra la grandeza que tienes. Hago un paralelo, la salvación. La salvación no se alcanza por obras. El libro de Gálatas capítulo 2 dice: nuestra salvación es por gracia a través de la fe y no por obras para que nadie se gloríe. Pero somos salvos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Nuestras obras lo que manifiestan es que ya somos salvos. Por lo tanto, si el servicio es una consecuencia del amor, esa grandeza que obtenemos cuando estamos sirviendo, no servimos para ser grandes, servimos porque somos grandes. Solamente un grande puede sacrificarse y servir a los demás. Solamente una persona pequeña se queda sin servir, pero un grande siempre va a estar sirviendo. Colosenses capítulo 3, versículo 24. Miren conmigo esto. Colosenses 3, 23 y 24. Dice: y todo lo que hagan, algunas cosas dice no. ¿Qué dice? Y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirven. Quiere decir entonces que todo lo que nosotros estamos haciendo en el ámbito laboral, en el ámbito empresarial, en el ámbito de la familia, en cualquiera de las dimensiones que nosotros estamos en constante operación, todo lo hacemos ¿para quién? Para el Señor. Es decir, que mientras tú estás siendo productivo, estás sirviendo a Cristo. Mientras tú estás siendo un buen papá, una buena mamá, estás sirviendo a Cristo. Mientras estás siendo una buena esposa, un buen esposo, estás sirviendo a Cristo. Mientras estás enseñando, si eres un profesor, un docente, estás sirviendo a Cristo. Mientras estás haciendo tu trabajo como vendedor, estás sirviendo a Cristo. Mientras te estás congregando y estás aquí, estás sirviendo a Cristo. Por lo tanto, como estamos sirviendo a Cristo, el apóstol Pablo nos enseña: de Él vas a recibir tu recompensa. ¿Por qué esto lo aclara tanto el apóstol Pablo? Porque definitivamente cuando ya tienes cierto tiempo sirviendo, tú vas a esperar que alguien te lo reconozca. ¿Cuál es el problema con el servicio? Que Jesús dijo que en estos últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y si el amor está frío, por lo tanto, no hay servicio. Porque el servicio es una respuesta al amor que nosotros tenemos. Cuando el amor se enfría, cuando el amor se pierde, como dice Apocalipsis, no puede haber servicio. ¿Por qué alguien entonces deja de servir? Porque su amor se le enfrió, porque su amor se perdió, porque su amor se apagó. Está conmigo, ¿verdad? Y por eso dejó de servir. Ahora, ¿por qué se apaga, se enfría o por qué se pierde? El amor, que es el combustible que alimenta el servicio. ¿Por qué se apaga? Porque no tienes un reconocimiento de aquellos a los cuales les has estado sirviendo. Pero tanto que yo me he matado por esta familia, y tanto que yo he hecho por este muchacho y por esta muchacha, y tanto que yo he hecho por esta casa ministerial, y tanto que yo he hecho por esta ciudad, y tanto que yo he hecho por estos empleados o por estos colaboradores o por estas personas que están conmigo. Y cuando tú sientes que no estás siendo recompensado, que no estás siendo reconocido, entonces tú dices: para la porra, ahora no sirvo más. ¿Por qué? Porque no te dijeron: oye, qué buen trabajo que estás haciendo, gracias por cuidarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por, no sé si Yuri lo hace, yo sé que lo hace. Eso alimenta el espíritu de servicio sobre su esposo. ¿Sí me explico? Lo mismo hace Andrés sobre Yuri. Gracias, nena, por todo lo que haces por esta familia. Y ese reconocimiento aviva la llama del amor que hace que el servicio continúe en actividad. ¿Sí está conmigo? Si un niño hace algo y usted se lo recompensa, eso se va a repetir. ¿Qué ocurre cuando el amor se empieza a enfriar? Que por diferentes circunstancias uno no lo reconoce.
Fallamos como seres humanos. La comunidad de creyentes no se acerca y te dice: pastor, gracias, qué buena prédica, o qué prédica tan mala, pero gracias por haberse parqueado ahí y enseñarnos. Si nosotros estuviésemos supuestos a detener nuestro servicio por causa del reconocimiento de la gente, pues con mayor razón dejaríamos de servir. ¿Sí me estoy explicando? No solamente lo mire desde su perspectiva personal, particular, que no le agradecen. Mire cuántas veces usted no ha agradecido, no ha reconocido o no ha recompensado los servicios que usted está recibiendo. Cuando un mesero lo atiende, cuando una persona lo está prestando, una vendedora, usted se midió 20,000 faldas y nunca se llevó ninguna. Caramba, por lo menos diga: mijita, perdóname, pero gracias por tu esfuerzo. Para que la china por lo menos siga, o el chino siga diciendo: hay que seguir trabajando, hay que seguir sirviendo. Ahora, cuando no existe ese reconocimiento de parte de la gente a la cual nosotros estamos sirviendo, es cuando el amor se ve afectado y por lo tanto el servicio también. ¿No me lo reconocieron? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que realmente está pasando en tu carácter, en tu estructura interna? ¿Qué fue lo que pasó? Tu ego te gritó. El apóstol Pablo nos enseña a nosotros que en temas de ministerio no puedes poner un neófito, un nuevo creyente. Dice la Escritura que no le puedes dar una posición de autoridad, porque cae en lazo y tentación del diablo. ¿Cuál es el lazo y tentación del diablo? La soberbia. Subiré, me pararé y me sentaré al lado del trono de Dios, allá junto a las estrellas. Cuando hay un neófito que no tiene claridad acerca de que servimos por amor, sino que ellos están en el sistema del mundo, en ese sistema de creencias que dice que para poder ascender, tú tienes que abusar la gente, usar la gente, aplastarla para poder levantarte. Entonces, cuando se da cuenta que está sirviendo y no se le reconoce, su ego se hiere. Al no reconocerlo, el ego se hiere. ¿Me estoy explicando? Eso ocurre en todas las dimensiones humanas, no solamente en el ámbito del ministerio, pero focalizando solamente el asunto del servicio a Dios. Cuando la gente no siente que su ego está alimentado, se resiente. Y cuando la gente se empieza a resentir, es porque yo me doy cuenta que el diablo lo está enlazando, y le está enlazando, y lo está enlazando, alimentando un ego, alimentando su soberbia. Pero es que tú eres tan bueno, tan excelente, eres, mejor dicho, después del apóstol Pablo vienes tú. Y así, de ahí en adelante, nadie te superará jamás en todas las cosas que estás haciendo. Eso es un ego herido. Y cuando un ego herido se manifiesta soltando el arado. Nunca te arrepientas del amor expresado en servir. Nunca te arrepientas por haber amado. Nunca te arrepientas por haber servido. Nunca te amargues porque la gente no te reconoció lo que estabas haciendo. Continúa haciéndolo, porque el Señor recibirá recompensa y a Cristo Jesús sirves. Yo sé que llega el momento en que tú vas a llegar a tu casa, a tu habitación, y vas a levantar las manos y le vas a dar la gloria al Señor, y Él te va a decir: bien, buen siervo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. No te preocupes si el pastor no te reconoció, si tu líder no te reconoció, si el otro hermano no te reconoció, si tú te ibas a vomitar y te trajeron una bolsa y te trajeron un pañuelo y ni siquiera te dieron las gracias. Tranquilo, lo hiciste para mí. Por lo tanto, de mí vas a recibir esa recompensa que va a venir sobre tu vida. Nunca el amor y el servicio se pueden sacrificar en el altar de las ofensas. Hoy en día, con esta sociedad tan hipersensible, se ha levantado un altar que se llama ofensas. Y sobre ese altar asesinamos, sacrificamos absolutamente todo. Sacrificamos excelencia, sacrificamos servicio, sacrificamos amor, sacrificamos relaciones, porque nuestro ego fue herido, fue maltratado. Y sobre ese altar del ego y sobre ese altar de las ofensas, entonces estamos sacrificando nuestros ministerios, nuestros llamados, nuestras asignaciones. Para todos los emprendedores hay un momento en que tú no vas a ver resultados. Mantente fiel a Dios y a tu proceso, porque pronto verás recompensa. De pronto no de la gente, de pronto no del mercado, pero hay un Dios justo que va a recompensar tu labor. Hay tantas personas que dependen de ti.
Hay tantas personas que sí estás bendiciendo. Hay tantas personas que vienen detrás de ti observándote, cómo permaneces, cómo te mantienes en excelencia, cómo te mantienes en integridad. Estás haciendo historia para sus vidas. Mantente allí y no renuncies, no sacrifiques nada. Nunca te arrepientas de amar y de servir porque tu ego se hirió o porque alguien no lo reconoció. No, mantente sirviendo. Por eso yo considero que una de las mejores cosas que podemos tener en medio del servicio es el ejemplo. Cuando alguien me ha preguntado, y hablo con ministros y hablo con líderes en diferentes escenarios, ¿cómo se transfiere esa voluntariedad, esa disposición para que la gente también camine igual que nosotros, poniéndote tú como ejemplo? Eso no lo digo yo, eso lo dice la Escritura. Eso es dando ejemplo, influyendo a través del hacer, a través del ejemplo, como la gente puede continuar y decir, si él no para, ¿cómo voy a parar yo? Si ella no para, ¿cómo voy a parar yo? Si el jefe no ha parado, ¿cómo voy a parar yo? Mira este gerente, tenemos números en rojo, pero sigue avanzando, sigue creando cosas, sigue abriendo mercados, sigue esforzándose y haciendo cosas por sacar las cosas y la empresa adelante o la familia adelante. ¿Cómo yo me voy a quedar aquí diciendo, peso muerto, no camino? ¡No! Si quieres que la gente sirva al mismo nivel que el tuyo, ponte a servir. Y el servicio los va a inspirar a seguirte, a imitar la misma pasión que tú tienes. Si no te detienes, las cosas no se detienen. Si tú sigues avanzando y te presentas como ejemplo, podrás transferir esa pasión para que los demás continúen sirviendo. Con la familia, con la empresa, con la iglesia, con tu ministerio, con tu llamado, con todo funciona. Entonces date tú y ponte como ejemplo que no te vas a detener, que no vas a parar, y eso va a inspirar a los demás para que te sigan y sirvan a la misma dimensión que tú estás sirviendo. Amén. Juan capítulo 13, versículo 12. Miren lo que dice acá. Juan 13, 12. Cuando terminó de lavarle los pies, hago el contexto. Jesús está preparando la cena pascual, se levanta y se pone un delantal y una toalla, toma un balde y lo llena de agua y empieza a lavar los pies a los discípulos. Cuando termina de lavar los pies a los discípulos, dice la Escritura, se puso el manto y volvió a su lugar. Volvió a su posición. Puso su manto, volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. ¿Qué hizo Jesús cuando les está diciendo a ellos en la última cena? Me voy, no los voy a dejar huérfanos. Tengo muchas ganas de celebrar esta cena pascual con ustedes. ¿Qué hace él? Se pone de ejemplo, toma una toalla, se quita su manto y empieza a lavar los pies y luego vuelve a su posición. El ejemplo es trascendente para que los demás se inspiren. Lo que funciona en el reino no es la autoridad como gobierno, sino la autoridad como influencia. Cuando tu ejemplo arrastra, cuando tu ejemplo inspira, cuando tu ejemplo inspira imitación, vamos a avanzar porque él está avanzando, vamos a avanzar porque ella está avanzando, vamos a hacer esto porque él me está demostrando, ella me está demostrando que no se puede detener, las cosas tienen que seguir fluyendo y surgiendo. Eso pasó con Jesús. Y les dice, ustedes dicen que yo soy el Señor y Maestro, y tienen toda la razón, lo soy. Si yo como Señor y Maestro, posición de autoridad alta, les he lavado los pies, lo que ustedes tienen que hacer también es lavarse los pies los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado, así como yo he hecho, ustedes también hagan. Ese fue Jesús. Cuando yo leo esto, es inevitable que yo no piense en lo que dijo Jesús hacia el final. El siervo nunca será mayor, más que su Señor. ¿Cuál ha sido el problema de muchos ministerios? Que hay una persona
que empieza a desarrollar dones, talentos, habilidades, mayores recursos y considera que es como en el mundo. Yo soy más que el pastor. Yo soy más que mi líder. Yo soy más que mi anciano, mi mentor, mi efesio o el ministro que está sobre mí. Yo soy más porque haces cosas mayores. Jesús no tuvo problema con eso. De hecho, se presupuesta. Jesús, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, el ungido, sobre el cual habita la plenitud de la deidad, en el cual están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, le dijo a los apóstoles: muchachos, ustedes harán lo que yo hago, y aún mayores cosas harán, porque yo voy al Padre. Pero las mayores cosas nunca las que ellos iban a hacer. Por ejemplo, Jesús nunca sanó con la sombra. Por lo menos no hay un registro en la Biblia que eso ocurrió. Posiblemente sí, pero en la Biblia no está registrado. Pedro sí. Y Jesús dice, sin ningún problema de autoestima, de sentirse inferior, intimidado, o de sentirse poca cosa, yo no puedo decirles que van a hacer cosas mayores que yo porque me sobrepasan. Y entonces, ¿qué será de mí si la gente hace cosas mayores? No, esa es la idea. La idea es que todos nosotros hagamos cosas mayores y que nuestro punto de partida sea la fe y la actividad de nuestros líderes. A partir de ahí hacer cosas mayores. Pero una cosa es que tú hagas cosas mayores, prosperes más, seas más simpático, que eso lo veo complejo, pero bueno, para el que cree todo le es posible. Que tengas una actividad superior en milagros, en recursos, en palabra profética, palabra de ciencia, en todo el movimiento sobrenatural. Que los demonios puedas verlos y los puedas expulsar con un picada de ojo. Y se fue el demonio. Puedes hacer de todo, pero nunca serás superior a tu líder. Porque el problema de creerse más es un lazo y condenación del diablo. Es un tema de soberbia. El tema no está en ser más. El tema está en ser ejemplo. ¿Está conmigo? En poder inspirar a los demás para que así como tú estás haciendo, lo sigan practicando. Entonces, ¿qué dijo Jesús? El siervo nunca será mayor que su Señor, ni el discípulo mayor que su maestro. A lo sumo, dice el libro de Mateo, alcanzará a ser como su maestro, como su Señor. Donde yo esté, ustedes también van a estar. Pero nunca serán superiores a mí, lo dijo el Señor Jesucristo. Pero podrán ser como yo. El hecho de que hagamos cosas mayores no nos pone en una situación de mayor estatus que nuestro Señor y que nuestros líderes. Porque eso es la verdadera dinámica del reino, que cada vez hagamos cosas mayores. Y cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido la imaginación de ningún mortal. Dios las ha preparado para que nosotros las practiquemos y andemos en ellas. Se las ha preparado Dios a los que lo aman. Eso no quiere decir que porque veas cosas que nadie ha visto, escuches cosas que nadie ha oído, digas cosas que nadie ha dicho. ¿Está conmigo? No te hace superior a ninguno. Lo que te hace grande en el evangelio del reino se llama servir. No ponerte en posición de decir yo soy más poderoso que Andrés, más poderoso que Yuri. Esa es la idea, que tú seas más poderoso. Pero el hacer cosas mayores no te hace superior a tu maestro. Son cosas diferentes. Dígame amén. Son cosas totalmente diferentes. Entonces mira hacia adentro cómo se puede poner tu corazón. Y mi oración a Dios, se los confieso, es que ustedes hagan cosas mayores. Elías no se sintió intimidado cuando Eliseo le dijo, dame la doble porción de tu espíritu. Uy, papi, ¿qué? ¿Cómo te digo? Elías 2.0. Eso no pasó. ¿Está conmigo? Eso no le dijo Elías. ¿Qué te pasa, corroncho? ¿Por qué me vas a pedir el doble? ¿Qué te crees? ¿El doble mejor que yo? Eso no pasó con Elías. Elías fue caminando y le dijo, uy, has pedido una cosa difícil. Si me ves, si te mantienes enfocado, si mantienes tus ojos en lo que realmente debes ponerlos, si mantienes la visión pura, lo que estás pidiendo te va a ser concedido. Y Elías no tuvo ningún problema en darle su manto a Eliseo, porque esa es la intención. Que cada generación sea mayor, que cada generación tenga cosas superiores, que no avancen desde nuestro piso, que avancen desde nuestro techo, que nuestra cúspide, nuestra superioridad sea el punto de partida de la generación siguiente.
Yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví. No, si se lo puedo evitar, muchísimo mejor. Pero que partan a través de lo que yo pueda lograr. No creo que haya un solo padre, una sola madre aquí que quiera que sus hijos vivan lo que ellos vivieron. Porque eso no tiene lógica. No, les generamos condiciones para que a partir de nuestro techo, de nuestros logros, a partir de ahí, ellos crezcan muchísimo más. No que empiecen desde donde nosotros iniciamos. Eso es tener un fracaso generacional. No, el éxito generacional está en que tus hijos avancen desde donde tú terminaste y que puedas generar una herencia y unos herederos que puedan seguir avanzando con la visión que tuvo un padre o que tuvo una madre. Amén. Tito capítulo 2, versículo 7. Mire esto. Tito 2:7. Pablo le dice esto a un pastor, a un ministro. Con tus buenas obras, dales tú mismo el ejemplo. La Reina Valera del 60 dice, preséntate tú mismo como ejemplo. Con tus buenas obras, dales tú mismo ejemplo en todo. No en algunas cosas. ¿Dónde? En todo. ¿Qué es todo? Bueno, ahorita les decimos. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad. Y con un mensaje sano e intachable, así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12. Timoteo, que nadie te menosprecie por ser joven. No tengo experiencia, no acabé de llegar, no soy una persona que nada más tengo 35 años en el evangelio, no puedo hacer esta cosa. Que nadie te menosprecie por ser joven, por no tener experiencia vital, por no tener años acumulados o experiencia o logros acumulados. Que eso no sea un factor que determine tu valor. Menospreciar es quitar valor, quitar precio. Que tu valía no sea menospreciada por tu edad, sino al contrario, que tu edad ahora sea un factor que impulse tu valía. A pesar de que es joven, es sabio. A pesar de que no tiene tanta experiencia, tiene sabiduría divina. Amén. Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. Que los creyentes nos vean como ejemplo. Es decir, que el valor viene del ejemplo, no de tu experiencia. El valor viene del ejemplo, no de tu actividad. El valor viene del ejemplo, no de tu edad, no de cuánto tiempo estás en el evangelio, sino de tu ejemplo, de tu actividad, lo que has estado realizando a favor del cuerpo, a favor de tu familia, a favor de los tuyos, a favor de la comunidad de creyentes. Ese valor viene del servicio. Ahora bien, cuando yo pienso en esto, ¿qué recompensa tengo por servir? Y aquí creo que todos nosotros nos emocionamos. Dios recompensa hasta la búsqueda. El que se acerca a Dios debe reconocer que Él existe y que es recompensador, galardonador de quienes le buscan. Imagínese usted. La Biblia dice, no hay ninguno que abra las puertas de la casa de Dios y lo haga de balde. Dios no es injusto para olvidar toda la obra de amor que has hecho sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto para olvidar eso. Pero hay unas recompensas que Dios tiene cuando nosotros estamos sirviendo. Cuando nosotros estamos en medio del servicio, por eso es que llegamos a ser grandes, es interesante lo siguiente. Tenemos unas capacidades multidimensionales. Es decir, nuestras capacidades intelectuales, nuestras capacidades físicas, nuestras capacidades orales o de transferencia de información, de conocimiento, capacidades productivas, capacidades administrativas, capacidades de almacenamiento. Tenemos capacidades que yo lo expreso en multidimensiones. Cada quien tiene una multidimensionalidad para poder decir, yo tengo ciertas capacidades. Hay personas que son buenas en una ciencia, en un arte. Hay otras que son buenas en otra ciencia, en otro arte. Son múltiples dimensiones. La vida del hombre no se consiste o no se basa en una sola área. ¿Sí recuerda eso, verdad? No consiste en la abundancia de los bienes que posee. No es simplemente, no, yo soy bueno para hacer plata y todo lo demás, soy un desgraciado hijo del diablo. No. Tiene que ser multidimensional, tiene que ser integral. La forma como tú tengas capacidades. Yo tengo una capacidad productiva, pero también tengo una capacidad de humildad. Tengo una capacidad también de servir, de ponerme debajo del otro para que el otro también pueda crecer.
No tengo problema en ese sentido. Tengo otra habilidad. Soy un buen papá, soy un buen esposo, soy una buena mamá, soy un buen creyente, soy un buen predicador, lo que sea. Pero hay capacidades que se expresan en una multitud y en una diversidad de áreas y de ámbitos que nosotros tenemos que reconocer. Cuando nosotros llegamos a Jesús y nos ponemos al servicio de Él y su reino, hay unas condiciones internas que empiezan a ser elevadas, a ser dimensionadas. Nuestras capacidades y habilidades se incrementan. ¿Usted recuerda cuando nuestro Señor premió al de los 5 talentos y al de los 2 talentos? En lo poco fuiste fiel, bien buen siervo, servidor. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te voy a poner. Entra en el gozo de tu Señor. Tomó el talento que había enterrado, el que recibió 1, y se lo dio al que tenía 5. Y dijo nuestro Señor: al que tiene, le será dado, y aún el que no tiene lo que piensa tener, le será quitado. Le dieron más al que ya había tenido. Algo pasó allí. Nuestras capacidades se incrementan. Si usted se da cuenta, la primera vez en Mateo capítulo 25, que está ese texto, dice la Biblia que el Señor le entregó a cada uno conforme a su capacidad. Todas las medidas son hechura de Dios. Dios sabe cuál es tu capacidad. Dios sabe perfectamente tus medidas. Pero cuando tú demuestras servicio, cuando tú te pones como ejemplo y cuando tú practicas el estar al servicio de los demás, una de las primeras recompensas es que tu capacidad se incrementa. Empiezas a tener capacidad intelectual y tú dices: pero yo, ¿por qué soy tan inteligente? Eso es una recompensa de parte del Señor. ¿Por qué puedo ser tan resolutivo? ¿Por qué puedo cambiar tan rápido? ¿Por qué puedo ser tan productivo? Es una recompensa por causa del servicio. ¿Por qué el Señor me da tantos contratos, tanta habilidad, tantas relaciones, tantas conexiones? ¿Por qué conozco más gente? ¿Por qué la gente me quiere conocer? Esa es una recompensa por causa del servicio. Tu multidimensionalidad se empieza a equipar de manera sobrenatural y Dios te empieza a recompensar. Tenemos que reconocerlo. Por eso el apóstol Pablo, o Pedro, no me recuerdo muy bien, dice: no es que seamos muy sabios muchos de nosotros. No llegamos a Cristo con esas capacidades, pero esas capacidades se lograron como recompensa por haber puesto nuestra vida al servicio de Dios. Entonces, aunque no tengas de pronto una recompensa tan tangible, hay una habilidad técnica, hay conocimientos, hay habilidades, hay capacidades que se incrementan multidimensionalmente, que son recompensa de Dios por causa de haber servido. Te los pruebo porque me estás mirando raro. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 5. Mira, J me está mirando rayado. ¿Y dónde está? Nada más porque es doctor. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Mira esto. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado. ¿Lo tienes allí, hija? El versículo 6, Olga, por favor. No le pares bola a Edward, párame bolas a mí, muchacha. Versículo 6. Edward, no me distraiga la niña. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿Tú quieres que tu capacidad se incremente? Sirve. ¿Tú quieres que tus multidimensiones se incrementen? Sirve. Métete al servicio a Dios. Miren, yo he hecho cosas que humanamente para mí es imposible hacer. Pero como estoy en medio del servicio, Dios me da la habilidad de manera sobrenatural. Y entonces digo, voy a hacer esto, pero eso no se puede. No tengo la habilidad técnica, no tengo el conocimiento, no tengo la información, no tengo ni los libros, nunca lo he leído, nunca he hecho nada. Pero porque yo me he puesto a decir: Señor, no quiero que mancillen el altar. Enséñame a tocar un instrumento. Y aprendí a tocar piano en un día. Vino una habilidad sobrenatural por causa de que yo quería servir. Yo no soy un buen predicador. Usted me encuentra a mí en diferentes escenarios y no soy un buen orador. Soy aburrido, soy huesero, pero cuando me paro aquí en el altar sé que ya no soy yo. Sé que es la unción del Espíritu Santo que viene sobre mi vida y me equipa para ser un buen orador. Yo no soy un buen administrador, pero cuando estoy en medio del servicio, viene una habilidad sobrenatural sobre mi vida. Y entonces me puedo poner
como un buen administrador. Las habilidades técnicas que nosotros tenemos vienen por una capacidad sobrenatural que Dios nos entrega cuando estamos sirviendo. Nuestra capacidad, dice el apóstol Pablo, no es innata, no es natural, no la aprendí, no la adquirí. No fue que yo fui a un centro de estudios y adquirí estas habilidades, estas capacidades, no. Cuando yo juego fútbol, si usted me ha visto jugar fútbol, eso es pura unción. Mentira, soy más tronco que si Dios quiere. Dios no me ha dado esa unción todavía. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando tú y yo estamos sirviendo, recibimos poder. El poder viene para poder ser útiles para el Evangelio del Reino, para ser usados en la predicación del Evangelio. Cuando una persona se mete al servicio, lo primero que tiene es una capacidad incrementada de manera sobrenatural. Te vuelves brillante, hasta simpático te vuelves. La gente dice, pero yo lo veo como más simpático, a la hembrita, al machito este. Y empiezan las nenas a decir, uy, Wilmer está muy simpático. ¿Qué tiene ese muchacho? La gracia de Dios sobre tu vida que te empodera para que puedas ser un buen ministro del Evangelio. Entonces la primera recompensa que yo veo en cuanto al servicio al Señor es una multidimensión, en una amplitud de capacidades en todas estas áreas. Que tú empiezas a decir, pero yo esto no lo sabía, pero yo esto no lo podía hacer, pero si no fuera por el Espíritu esto no lo puedo soportar. Esa es capacidad incrementada por causa de la capacitación que Dios te da, por causa del ministerio o del servicio. Amén. Mateo capítulo 5, versículo 19. La unción del Espíritu Santo siempre nos va a hacer poderosos para que continuemos sirviendo con excelencia, con una medida amplificada. El servicio siempre nos va a dignificar y va a transformar nuestro estatus. Mateo 5:19 dice la palabra del Señor: todo el que infrinja uno de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, es decir, a quebrantar los mandamientos, a decir, eso no pasa nada que no te congregues, eso no pasa nada que no tengas una casa de paz, eso no pasa nada que no evangelices, eso no pasa nada que... relájate, no tienes que ser tan fanático ni tan religioso, eso no pasa nada que no diezmes y ofrendas, eso no pasa nada que no emprendas, eso no pasa nada que maltrates a tu esposa, a tu esposo, eso no pasa nada. ¡Ey! Cuidado. Cualquiera que infrinja uno de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo. Imagínese esto: transferir desobediencia. Increíble. Transferir el no obedecer mandamientos del Señor. Transferir esa habilidad de rebelión. Increíble. Por pequeño que sea y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. La palabra pequeño, se la quiero definir, es que no es nada. La palabra pequeño es el griego elagistos, que significa poca cosa, significa insignificante, cero valor, nada de importancia. Significa la palabra, será llamado pequeño. Cuando yo leí esto dije, espérate Señor, ¿cómo así? Está hablando del reino, no está hablando de un mundano, no está hablando del mundo, no está hablando de una persona que no se salvó, de una persona que no está en el Evangelio. No, está hablando de una persona que está en el Evangelio. Dice, será llamado pequeño en el reino, insignificante, irrelevante, poca cosa, nada, insignificante. El reino nunca va a recompensar la rebelión, nunca. Más bien el estatus disminuye. Serás llamado pequeño. Pasas de estrato 6 a 1. Bueno, a 0. Pasas de prepagada a CISBEN. La gente que está internacional no sabe qué es, pero mejor que no sepa. Sigue diciendo acá. Pero el que los practique y enseñe, el que practique los mandamientos y los enseñe, será considerado o llamado, como dice la Reina Valera, grande en el reino de los cielos.
La palabra grande es del griego mega, como megalodón, un tiburón grande. Mega concierto, o sea, una cosa multitudinaria, que es que tu tamaño se incrementa a ser gigantesco, que es imposible no. Es que el tamaño se incrementó tanto que es imposible no notarlo. Es como si aquí entra una persona de 3 metros, es imposible no notarla, cuando consideramos que una persona alta es de 1,80. Y cuando entra una persona de 2, 3 metros, 4 metros, uno dice, este es un gigante. Es imposible que pase desapercibido. Ese es el sentido que tiene esta palabra. En el reino es imposible que pases desapercibido si practicas la palabra del Señor y la enseñes entonces en otros. Te tomes el tiempo, la dedicación, el esfuerzo y el sacrificio de incomodarte un poquito para que otro empiece a ganar conocimiento y sabiduría de lo que ya tú estás practicando. Dice la Biblia, entonces tu estatus va a cambiar. Segunda dimensión de recompensa, así como tu capacidad se incrementa, ahora tu estatus cambia de pequeño a ser un mega, a ser grande. Ahora, cuando alguien es grande, tiene la capacidad de contener cosas también más grandes. Así como tienes una capacidad incrementada, cuando eres un mega dentro del reino, Dios te puede confiar también cosas mayores. Y Dios dice, él como es grande, ella como es grande, porque practica y enseña los principios y el evangelio del reino, entonces vamos a darle una mayor capacidad, mayores dones, mayores talentos, mayores recursos, mayores oportunidades, mayores cosas, porque su tamaño ¡ay, iglesia! Su tamaño demanda una mayor productividad para esa persona. Por lo tanto, el estatus tiene que cambiar. Ahora, mira lo siguiente. En el libro de Juan, capítulo 12, tercera recompensa, y con esa finalizo. Versículo 26. Juan, capítulo 12, versículo 26. Dice la palabra del Señor, quien quiera servirme. Si quieres, hija, ponme el anterior, el 25. Para entrar en contexto. El que se apega a su vida la pierde. El que no es capaz de sacrificarse. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para vida eterna. ¿Qué estás dispuesto a perder por ganar todo en el reino? Cuando tú pierdes tu tiempo, que es invertido en servir. Cuando pierdes recursos, que es invertido en servir. Cuando pierdes algo, pero que realmente lo estás invirtiendo para que otro pueda tener cierto grado de comodidad por causa del amor. Mira el versículo 26. Quien quiera servirme, debe seguirme. Sigue el ejemplo puesto. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. Y a quien me sirva, mi Padre lo honrará. Esto es una gran recompensa. Enseño lo siguiente. Quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, estará mi siervo. Estar. Una de las grandes recompensas que tiene el servicio al Señor es que nuestro Señor es un servidor. Y donde hayan servidores, allí está Él. Y todo lo que Él escale nos da acceso a los demás servidores para poder ingresar en aquella dimensión en la cual está el servidor principal, que se llama Jesús. El servicio al Señor no solamente nos equipa, nos capacita, nos empodera, sino que nos permite estar cerca. Y para mí no existe una mayor recompensa que en medio del servicio saber que mi Señor está ahí y que estamos caminando a su lado y que estamos atendiendo a su voz, porque en medio del servicio Dios te habla para que puedas hablarle a otro, porque en medio del servicio Dios te toca para que puedas tocar a otros, porque en medio del servicio Dios te unge para que puedas sanar, liberar y bendecir a otros. Pero el estar en esa interacción con Jesús es una gran recompensa, el poderlo tener cerca, como la gente que iba camino a Emaús, que fueron con el Señor y hablaban con el Señor, y cuando el Señor desaparece, dice, no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras.
El experimentar la presencia del Señor sin saber que Él estaba ahí y que era el Señor. Pero ellos experimentaban algo. Cuando abría las Escrituras y nos enseñaba, nuestro corazón ardía, se apasionaba. El compartir un tiempo en el ministerio, en el servicio con Dios, amado, yo no lo cambiaría por absolutamente nada. El saber que yo estoy sirviendo al Señor y que Él está en medio del servicio y en medio de los servidores, eso no tiene precio. Y luego pone algo adicional. Solamente con eso yo me conformo y digo, esa para mí es una gran recompensa, que en medio del servicio tú estés y experimentar tu presencia. Con eso yo soy feliz. Estar a tus pies escuchándote, viendo operar, sanar enfermos, liberar endemoniados, salvar almas, edificar personas, saber que la palabra está llenando el corazón de muchos acá y que está sacando muchas tinieblas y estableciendo su reino con toda su luz y todo su resplandor dentro de nosotros. Fascinante. Con eso yo diría, qué gran recompensa el experimentarte, Señor, a ti. Qué gran recompensa. Pero luego dice, donde yo esté, mi siervo estará y mi Padre lo va a honrar. No sé tú qué has pensado como recompensa. Cuando yo miro a mis hijos que hacen cosas buenas, pienso, ¿cómo recompenso? Porque las recompensas es una actividad y práctica constante de mi papá. Y yo debo hacerlo entonces. Debo recompensar lo bueno que se está haciendo. Ahora imagínate tu Padre Celestial. Que Jesús dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará cosas buenas a quienes se lo pidan? Y dice luego, ¿cómo no dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Ciudad de Reino, un lugar para encontrar a Dios.